siguiendo los pasos de su mentor, Milei salió de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es el pato criollo. Hace las cagadas que su jefe, con un poco más de grandilocuencia y efectividad, realiza en Estados Unidos. Y es como la copia que se puede conseguir en 11 del presidente yanqui. Y este es otro gesto para ver si queda bien o se alinea más con Estados Unidos, esperando que llueva algo de dólares, porque si no, no tiene otro sentido salir de la OMS. Como bien señalabas, hay sectores nacionales y populares o de la izquierda que criticaron esta medida como si nos dejase desamparados en el plano sanitario. Trump lo hace con un objetivo: defender una parte de los capitalistas que evidentemente tienen contradicciones con los que manejan la OMS, que es una cueva de bandidos que representa a los grandes laboratorios. Probablemente tengan mucho peso laboratorios europeos, incluso chinos y rusos. Y en ese marco, él se apoya en la OPS, Organización Panamericana de la Salud, controlada por Estados Unidos, que seguramente debe estar financiada y debe jugar al servicio de estos laboratorios y de otros sectores de la economía. Ya hace rato que tiene conflicto con esta gente, pero más allá de los movimientos de Trump, de los conflictos que tenga o no tenga con tal o cual sector, porque evidentemente al defender a unos monopolios debe atacar a otros para tratar de concentrar económicamente la riqueza en manos de unos pocos, siempre pierden otros, no solamente los pobres. Más allá de esto, decía, los llantos de los nacionales y populares y de los izquierdistas, porque la OMS juega algún papel progresivo o pudo haberlo jugado, es lamentable que una cueva de bandidos imperialistas haga algo al servicio de la población. Esta gente, estos sectores que se presentan como progresistas, hacen referencia al papel que jugó la OMS durante todo el periodo de la pandemia. Fundamentalmente reivindican de manera abierta o de manera más vergonzosa las dos políticas centrales que tuvo esta organización en todo el mundo, que fueron las vacunas, es decir, el gran negocio de las multinacionales farmacéuticas, y el encierro, el quédate en casa, que funcionó en gran medida como una política para desmovilizar a las masas que venían luchando pocos años antes. Y Milei ahora sale a decir que fue una gran medida contrarrevolucionaria. Él no dice contrarrevolucionaria, que atentaba contra las libertades democráticas el confinamiento. Lo cual es una mentira, porque en su momento no dijo ni acá. Es más, planteó, y hay varias notas, que era necesario atacar con toda la dureza de la ley a quien rompía la cuarentena. Porque Milei, Patricia Bullrich, Alberto Fernández y toda la burguesía veían con simpatía algo que los capitalistas nunca habían podido hacer, que era decirle a la clase trabajadora: anda a tu casa y a trabajar, o sea, ahí contagiate, no hay problema, y volvé a la tuya, sin juntarte con tus compañeros para organizarte y pelear. El viejo dicho de un viejo capitalista que decía: de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sí, el encierro y el encierro que se dio en la mayor parte del mundo fue como el gran sueño de Perón, de alguna manera, o lo que intentó políticamente Perón de manera, si se quiere, más sutil. Pero es cierto, Milei en su momento reivindicaba esta política, la apoyaba como la política de vacunación y demás. Ahora, de manera oportunista y leyendo en gran medida el estado de ánimo de un sector importante de la población que se rebeló contra ese encierro y contra esa represión, toma esta medida de salir de la OMS y decir que es por un acto de defensa de las libertades. Para tratar de congraciarse con buena parte del pueblo que repudió el confinamiento y que lo atacó y que no lo cumplió. Hay ejemplos magníficos en todo el país y en todo el mundo. Y el ejemplo más grande es donde inventaron el confinamiento en China, con la política COVID-0, una rebelión que hizo que los chinos retrocedieran en chancletas y de un día para otro se olvidaran de hablar de los muertos, del COVID y de la mar en coche, demostrando que era bastante fantasioso lo que se estaba haciendo. A ver,
Nosotros cuestionamos en su momento esto, lo cual no quiere decir que negábamos la existencia del virus, ni negábamos la necesidad de tener una política para enfrentarlo. Pero sí desarrollamos, y le decimos a nuestros compañeros, a los que están viendo este programa, que vean lo que escribimos en su momento, planteando la voz de muchos científicos críticos, no de derecha, de izquierda, buena parte de ellos, que planteaban que el confinamiento no servía para nada y que había que tener otras políticas muy distintas. E inclusive criticaron las vacunas, pero sin meternos en ese tema de las vacunas, que podemos desarrollarlo otro día, el tema de la cuarentena fue una política por primera vez organizada por todos los capitalistas del mundo, centralizada por la OMS, para meter en caja a la clase trabajadora. Y mirá si no rindió sus frutos. Las revoluciones, las rebeliones que hubo previo a 2020 retrocedieron. Acá tuvimos una muy grande en Chile, con la Plaza de la Dignidad. Lo más grave no es la actitud oportunista de Milei o la salida de la medida en concreto de la salida de la OMS. Lo grave es la actitud de la izquierda hacia esto. Porque, ¿qué es la OMS? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la OMS y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? ¿Cuál es la política que tiene la izquierda hacia el FMI? ¿No nos pasamos diciendo que hay que romper con el Fondo Monetario? Ahora, ¿por qué este otro organismo de los capitalistas, supranacional, para imponer políticas e imponer negocios en los países semicoloniales como el nuestro y en todo el mundo, debe ser respetado y tenemos que mantenernos ahí? ¿Por qué juega un papel progresivo la OMS y no el Fondo Monetario? Y construir un sistema de salud obrero y socialista revolucionario que vaya en el sentido de lo que el Che Guevara y otros revolucionarios empezaron en su momento, en el momento de esplendor, a desarrollar en Cuba, o los médicos de China en la época gloriosa de la revolución, y las campañas médicas impulsadas por el Che y los revolucionarios, que acabaron prácticamente con la mortalidad o buena parte de la mortalidad en Cuba. No podemos esperar de ninguna manera y no podemos otorgarle ningún rol progresivo a un organismo que son organismos propios del capitalismo en su época imperialista. Son organismos imperialistas que imponen los negocios de las multinacionales. ¿Cómo puede haber salud para la población y sobre todo para los trabajadores y los pueblos oprimidos que venga de parte de estos tipos que solo quieren hacer negocios y hacen negocios matando miles y miles de personas? Sí, con una política muy sencilla, que es la de mantenernos enfermos y recetándonos u obligándonos a que nos receten placebos, que nos mantienen en una situación donde nos venden, nos meten, nos venden, en vez de tener una política como deberían tener los gobiernos revolucionarios al servicio de mantener la salud de la población de la mejor manera, sana y con mecanismos los más naturales posibles, menos contaminados. Acá lo que se impulsa desde la OMS es la adicción. La adicción a drogas, estimulantes o depresoras, y la adicción a todo tipo de medicamentos, buena parte de los cuales no sirven para nada. Inclusive algunos de esos medicamentos que nos imponen el consumo en los países coloniales o semicoloniales, que están prohibidos en los países imperialistas, en las metrópolis. Denunciamos la política arrastrada, oportunista de Milei hacia Donald Trump y sus medidas populista y demagoga, pero decimos que desde la izquierda debemos romper y llamar a romper con todos estos organismos y a construir desde los trabajadores y el pueblo organismos de salud propios. Sí, en ese sentido reivindicamos y hacemos pública la declaración que acabamos de hacer como Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, a la que pertenecemos, con partidos en varios países del mundo, donde proponemos, a partir de esta ofensiva del imperialismo yanqui, en el patio trasero, de tratar de consolidar su poder, porque está siendo cuestionado por otros imperialismos, como el chino fundamentalmente, conquistar, decimos, la segunda y definitiva independencia. Independencia que va de la mano de la lucha de los pueblos y que una vez conquistada significa no solo desarrollar la industria, desarrollar todo tipo de mecanismos que nos permitan vivir mejor, sino particularmente construir una salud y una educación muy superior a la que nos impone el capitalismo.
Eso es el socialismo.